Miguel de la Madrid Hurtado fue un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el licenciado Jesús Reyes Heroles se desempeñó como secretario de Educación Pública, cargo que va a desempeñar hasta su muerte en el año 1985. El licenciado Reyes Heroles implementó la revolución educativa, que era un proceso y un conjunto de acciones innovadoras y coherentes para transformar la estructura educativa en todos sus niveles, así como los contenidos, métodos y sistemas de enseñanza para combatir la deserción escolar y la reprobación. Con la revolución educativa, el licenciado Reyes Heroles buscó la renovación moral de la sociedad, la profesionalización del magisterio, la democratización nacional, la descentralización de la vida nacional. A través de la revolución educativa se pretendía elevar la calidad de la enseñanza y llevar la educación a todos los estratos sociales del país. El secretario de Educación Pública, licenciado Reyes Heroles, al abordar el punto de la profesionalización del magisterio, estableció que el futuro profesor deberá tener el bachillerato para poder estudiar la licenciatura en educación para cualquier nivel. Además de que el licenciado Reyes Heroles se preocupó por llevar a cabo la descentralización de la educación primaria, secundaria y normal. Las orientaciones educativas estuvieron guiadas por una planeación democrática que giraban en torno a lograr lo siguiente: hacer de la educación permanente y socialmente útil, elevar la calidad de la educación en todos sus niveles, ampliar el acceso a los servicios educativos enfocándose en los grupos y varias zonas más desfavorecidos, vincular la educación con la investigación científica y tecnológica por las necesidades del desarrollo del país, regionalizar y descentralizar la educación básica y normal, así como la educación superior, la cultura y la investigación, mejorar y ampliar los servicios en educación física, deporte y recreación. A la muerte del licenciado Reyes Heroles, el licenciado Miguel González Avelar va a desempeñarse como secretario de Educación Pública hasta el fin del sexenio del licenciado Miguel de la Madrid. El nuevo secretario de Educación Pública, González Avelar, siguió con la revolución educativa, haciéndole pequeñas modificaciones. Durante el sexenio del licenciado Miguel de la Madrid, cerraron varias escuelas normales, así también instituciones como el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, CENETI, la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial, ENAMACTI, y la descentralización de actividades de la Escuela Normal Superior de México. Como presidente de México, enfrentó una severa crisis económica, conjunción de factores internos y de condiciones internacionales difíciles. Financieramente, el país estaba en 1982 en bancarrota, toda proporción guardada. México en ese año casi no tenía reservas internacionales, había una inflación desbordada, déficit fiscal alto, economía petrolizada, desconfianza de la inversión nacional e internacional, endeudamiento excesivo. Lo que hizo el gobierno de Miguel de la Madrid fue llevar a cabo una política austera y al mismo tiempo realizar cambios fundamentales para hacer más eficaces los sectores público y privado. Se protegió la planta productiva y se crearon 2 millones de nuevos empleos. Al finalizar el gobierno, se instrumentó el Pacto de Solidaridad Económica para estabilizar la economía del país, bajando la inflación de manera notable. Con ello, el gobierno del presidente Salinas pudo realizar la recuperación económica, pero posteriormente hizo un excelente trabajo en el Fondo de Cultura Económica, creando nuevas colecciones de libros, la traducción de obras importantes y la consolidación de la operación internacional. La política fiscal durante el gobierno de Miguel de la Madrid se presentaron cambios drásticos en la economía mexicana, mismos que por obvias razones se vieron reflejados en el PIB y sobre todo en la inflación. Uno de estos puntos de la política fiscal fue el Plan Nacional de Desarrollo, que se publicó el 30 de mayo de 1983 en el Palacio Nacional, cuyos temas fueron desarrollo rural integral, desarrollo industrial, comercio exterior, sistema integral de transporte,
modernización comercial y abasto popular, desarrollo tecnológico, productividad y capacitación, desarrollo urbano, ecología, energéticos, turismo, pesca, salud, educación, deporte y recreación, a justicia, empresa pública, reforma agraria integral y comunicación social. Y pues este se encuentra dividido en 3 apartados. El primero es principios políticos, diagnóstico, propósito, objetivos y estrategia. El segundo punto es la instrumentación de la estrategia. Y el tercero y último punto es la participación de la sociedad. Este plan, pues su propósito en general era mantener y reforzar la independencia de la nación para la construcción de una sociedad que bajo los principios del Estado de Derecho garantice libertades individuales y colectivas en un sistema integral de democracia y en condiciones de justicia social. El segundo punto de política fiscal pues es que se redujo el gasto público y se reasignó y se elevó el ingreso público. Esto quiere decir que por razones financieras y presupuestales el gobierno de la República debió adoptar medidas para la reducción del gasto público en agosto de 1985. El tercer punto pues se abrió el comercio al exterior. Para hacer frente a la crisis económica se establecieron los pactos de crecimiento económico con los cuales el gobierno subsidió parte de los precios de los productos básicos y los productores distribuidores se comprometieron a no aumentarlos. Pues en enero de 1986, tras 3 años de negociaciones, México logró ser admitido en el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. El siguiente punto, pues se firmó el PCE para reducir la inflación. Pues en el día de noviembre de ese año, el gobierno federal dispuso una devaluación del peso del 55%, o sea, más de la mitad. Y el tipo de intervenido se fijó en las 2.278 unidades por dólar, haciéndolo coincidir con el tipo de cambio libre. El 15 de diciembre de 1987, de la Madrid suscribió el Pacto de Solidaridad Económica, PCE, para consensuar las medidas de contingencia inflacionaria y repartir cargas de responsabilidad, pero el sindicalismo independiente optó por las movilizaciones para protestar. En cambio, en la política cambiaria, pues se habla sobre el quinto Plan Nacional de Desarrollo, que se llevó a cabo en el año de 1983 al año 1988. Y este plan habla sobre la estrategia económica y social que debía seguir el gobierno en turno, para así poder afrontar la crisis económica que el país enfrentaba en ese momento. Con dicha estrategia, pues buscaría superar las dificultades que prevalecían y abrir la salida para dirigir al país hacia una sociedad igualitaria. La estrategia económica y social propuesta en este plan se centró en torno a 2 líneas fundamentales de acción, pues obviamente estrechas relacionadas entre sí, una de reordenación económica y la de otro cambio estructural. La reordenación económica constituiría la respuesta estratégica para enfrentar la crisis y crear las condiciones mínimas para el funcionamiento normal de la economía. Y pues el cambio estructural se orientaría a iniciar transformaciones a fondo en el parto productivo, distributivo y en los mecanismos de participación social dentro de este, pues así para superar las insuficiencias y desequilibrios fundamentales de la estructura económica del país. A continuación se mencionarán como que la primera línea de estrategia que se llevó a cabo en la reordenación económica. Y pues es que en el mes de diciembre de 1982, el presidente Miguel de la Madrid, al tomar posesión de su cargo, pues puso en marcha el programa inmediato de reorganización económica, PIRE. En este se plantearon 10 puntos que contenían las líneas estratégicas para enfrentar la crisis. En la perspectiva del plan, estos puntos se actualizaron y proyectaron en función a los propósitos que lo animaron. Y estos son los siguientes puntos. El primero era abatir la inflación y la inestabilidad cambiaria. Esto quiere decir que la estrategia actuaría sobre la demanda en forma selectiva,
cuidando la equidad del ajuste y planteando acciones específicas para incidir sobre la capacidad de respuesta del aparato productivo, las experiencias y sobre las causas de la inflación. El segundo punto era proteger el empleo, la planta productiva y el consumo básico, las cuales estas medidas de estabilización de la demanda se verían acompañadas por una política explícita y activa de la intervención por el lado de la oferta, por medio de la reorientación del gasto público para proteger el empleo, defender la planta productiva y el fenómeno de la reproducción, el abasto y el control del paquete básico del consumo popular. Y el tercer y último punto era recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes, pues esta estrategia era la reordenación buscaria. Desde el inicio, pues era acortar el periodo de contracción y promover una recuperación sostenida de la actividad sobre bases diferentes a las del pasado. Y pues la segunda línea de estrategia del cambio estructural era que trataría de reorientar y reordenar equilibrios que no se habían podido actualizar, pues retazos no superados por la desigualdad social, la inferencia del aparato reproductivo y la falta de ahorro interno y la brecha de las transiciones con el exterior. En diciembre de 1982, Miguel de la Madrid Hurtado toma posesión como presidente. La situación económica y financiera de México presentaba graves problemas, mientras que el gobierno anterior había podido recurrir a la producción y exportación de considerables volúmenes de petróleo para generar diversas y reactivar la economía mexicana. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, se instrumenta el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se otorga demasiada importancia al sector rural de la economía mexicana, por lo que se establecen varios programas que contienen objetivos muy ambiciosos, que de cumplirse mejorarían sustancialmente el sector agropecuario y a la población rural. Al iniciar su gobierno, de la Madrid puso en marcha estrategias con el PIDE para tratar de solucionar los problemas internos. Al mismo tiempo, intentó negociar el pago de la deuda con Estados Unidos, con el FMI y con la Comunidad Bancaria Internacional. La política laboral es una gestión estatal desempeñada primordialmente por el gobierno que se concreta en planteamientos y políticas dirigidos al tratamiento de los intereses y demandas de la clase obrera, a fin de hacerlos funcionales y compatibles con los requerimientos del proceso de acumulación capitalista. Esta política tiene diversas expresiones de orden jurídico, económico, político, ideológico y cultural que abarcan en consecuencia aspectos legales, salariales, políticos, sindicales, de capacitación y empleo, seguridad y bienestar, etc. Se trata pues de una práctica estatal y diversa y compleja que tiene una estrecha vinculación con la política económica y además un fuerte significado político en virtud de los intereses y fuerzas sociales que constituyen el campo político laboral. Primero se señala brevemente los puntos de diagnóstico y estrategia económicos que determinaron la política laboral del sexenio, para luego examinar tres aspectos sobresalientes de la gestión: la política salarial, la política de empleo y la política sindical. Se concluye con un balance de los resultados que arrojó dicha gestión en el periodo considerado, con referencia a su significado en el proceso de reconstrucción del capitalismo mexicano y la rearticulación de fuerzas e intereses que tal proceso implicó. En el sexenio de Miguel de la Madrid se solicitaron 4 préstamos. El primero fue el 10 de diciembre de 1982, con un planteamiento para reestructurar de 23.600 millones de dólares, que fue aceptado hasta 1983 con un plazo de 8 años. El segundo se obtuvo un crédito jumbo de 530 bancos por 5.000 millones de dólares con un plazo de 6 años. El tercero fue en 1984,
que se obtuvo con un empréstito de 500 bancos por $3.800 millones con un plazo de 10 años. En 1986 se solicitó al Fondo Monetario Internacional un acuerdo de stand-by por $1.666 millones. Un acuerdo stand-by es un acuerdo del Fondo Monetario Internacional para hacer préstamos de cantidades grandes. Dentro del sexenio de Miguel de la Madrid, los planes y programas que surgieron fue la renovación moral de la sociedad, que era una campaña de moralización que incluyó reformas legales para fiscalizar y perseguir a los funcionarios corruptos, para dejar atrás las malas prácticas. Otro era el Plan Global de Desarrollo, el cual consistía en conservar y fortalecer las instituciones democráticas, vencer las crisis que se vivían y recuperar la capacidad de crecimiento. También estaba el Programa Inmediato de Reordenación Económica, o también conocido como el PIRE, que consistía en la reducción del gasto público, la protección al empleo, programas de inversión productiva, honestidad y eficacia. También surgió el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el cual eran reuniones periódicas de los Estados miembros para realizar negociaciones sobre la reducción de aranceles. El Programa de Fomento Industrial y Comercio Exterior para crear una dinámica de desarrollo, la renovación habitacional popular para dar vivienda a aquellos que se quedaron sin hogar después del sismo del 85, también la privatización de empresas y por último la desregularización y descentralización. Dentro de los sectores económicos que impulsaron el crecimiento del sexenio de Miguel de la Madrid fue el sector agropecuario, el sector minería, el sector manufacturero, el sector construcción. También está el sector comercio, el sector transporte y almacenaje, el sector de electricidad, gas y agua, servicios financieros y servicios comunales.